Hola, bienvenidos a otro video de FuegoNet Argentina. Yo soy Carlos Alberto Lestón. Hoy vamos a hacer el ingreso al mundo de la evaluación de los riesgos de incendio. Vamos a iniciar los estudios de carga de fuego a nivel básico. Es el primer estudio, después vamos a hacer otros videos sobre otros métodos. Este método se basa en el mandato de la ley 19.587, el decreto 351 de capítulo 18 de esta ley acá en la República Argentina. En otros países es más o menos parecido el estudio, con algunos que otras pequeñas diferencias, pero básicamente se trata de esto que hoy vamos a disponer. Es muy importante que tengamos en cuenta que antes de iniciar la carga de fuego, el estudio de carga de fuego, tengamos muy presente el tema de la sectorización, de la evaluación y la identificación de lo que es el sector de incendio. Esto es muy importante. Lo vamos a ir viendo a medida que avanza el video. La mayoría de la gente está familiarizada con los conceptos básicos de extinción de incendios, es decir, todos los elementos que sirven para combatir incendios, por ejemplo, los extintores, los rociadores, las mangueras contra incendios, los gases inertes, los gases eh, químicos que se utilizan para extinguir incendios. Más o menos se tiene una idea aproximada y bien identificada de cuáles son los sistemas, los elementos que se utilizan. También el tema de los planes de evacuación, porque eso es un mandato y hay que cumplirlo, entonces más o menos se tiene una idea de qué se trata. Pero desde el punto de vista de seguridad propia contra incendios, la protección pasiva, que es la que en realidad contiene el fuego en su punto de origen, puede ser invisible y hasta casi olvidada o lo peor de todo, ignorada. Esto que significa que la seguridad pasiva es un elemento fundamental en lo que es la seguridad contra incendio de un establecimiento, un edificio, de un galpón, de un depósito, de una escuela, hospital. Es esencial conocer de qué se trata la protección pasiva, porque si nosotros ignoramos estos elementos, estas soluciones arquitectónicas que tenemos para poder llegar a hacer una sectorización adecuada, no nos vamos a dar cuenta de la gravedad de esto hasta el día que vamos a tener que esperar al personal de bomberos, porque obviamente como está en esta foto, por ejemplo, que estamos viendo aquí, se generaliza todo el fuego dentro de un establecimiento, dentro de un incendio, precisamente por la falta de sectorización. La carga de fuego, vamos a hablar del cálculo, la aplicación de la carga de fuego y la importancia que tiene la carga de fuego en la seguridad contra incendios. Es algo que tenés que tener muy presente. Es algo que tenés que hacer en forma tranquila, pausada y sobre todo organizada. Yo te voy a explicar paso a paso de qué se trata este simple cálculo que en definitiva no es tan complicado como aparenta ser. Como definiciones fundamentales, la carga de fuego, según la ley acá en Argentina, es, eh, se define a la carga de fuego de un sector de incendio igual al peso en madera por unidad de superficie en kilogramos por metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente al de los materiales contenidos en dicho sector de incendio. Dicho de otra manera, se trata de obtener una cantidad de madera que si se combustiona todo eso, emitiría la misma cantidad de energía calórica que todos los materiales que están presentes en un lugar, en un sector de incendio. Es decir, reemplazamos esos materiales por una cantidad de madera equivalente, por eso la equivalencia en madera. Acorde a lo indicado en el decreto 351 de la ley nuestra, cuando se habla de un sector de incendio, y ojo con esto porque esto es fundamental, se refiere a un local o conjunto de locales que están delimitados por muros
y entrepisos de resistencia al fuego acorde al riesgo y a la carga de fuego que contienen, comunicando con un medio de escape. Bien, ¿acorde a qué riesgo? Al riesgo que plantea ese lugar. Es decir, nosotros la carga de fuego que vamos a hacer no es simplemente para elegir la cantidad, para definir la cantidad de matafuegos que necesitamos en el sector, sino también para evaluar cuál es la resistencia al fuego, tanto de las estructuras portantes como de los materiales que intervienen en esa construcción. Y eso nos va a servir para muchas cosas. Y por eso la protección pasiva está muy ligado a la sectorización de incendios. Nosotros lo que tenemos que definir cuál es la resistencia que nos va a exigir la ley y tratar de cumplimentarla. Por eso va a hacer falta una serie de auditorías para conocer bien el lugar. Y aprovecho para decirte que es fundamental que conozcas el lugar donde estás parado, lo que tenés que evaluar, porque no se puede gestionar lo que no se conoce. Esto es así de sencillo. Si vos tenés que hacer una evaluación de un lugar y no lo conoces, en absoluto vas a poder hacer ningún tipo de estudio que tenga un resultado real. ¿Mm? Y también nos dice que tiene que estar comunicado con medio escape. El medio escape es la puerta de salida que da a un pasillo de evacuación. Y ese pasillo de evacuación tiene que tener las mismas características que el sector de incendio del cual nosotros tenemos que sacar a la gente. Es decir, cumplir con la misma resistencia al fuego, con las mismas exigencias normativas hasta la salida final. Puede ser a otro pasillo de evacuación donde convergen varias rutas y de esa manera salir. Y nos dice la ley que el sector de incendio no puede tener más de 1000 metros cuadrados. Esto es para acá en Argentina, repito. Lo podés extender al doble, al 2000 metros cuadrados, siempre y cuando tengas instalado un sistema de rociadores. Algo que todavía acá en Argentina se está despacito promoviendo la instalación de rociadores. Esto es típico de lo que es la seguridad contra incendio, de acuerdo a la escuela norteamericana, porque ahí se maneja mucho el tema de, el normativo, el NFPA, y se utilizan mucho estos sistemas porque son realmente muy, pero muy eficaces, pero depende de cada país y las características constructivas típicas de cada país. Acá en Argentina, evidentemente, es una solución muy buena, pero hay otras. Vamos a ver algunas otras a medida que van pasando los distintos videos que vamos a ir editando. El objetivo del estudio de la carga de fuego es determinar la cantidad de calor total que es capaz de desarrollar la supuesta combustión completa de todos los materiales en ese sector de incendio. Nunca vas a tener una combustión completa de todos los materiales, es imposible porque no son combustiones premezcladas, son combustiones de aportación, es decir, siempre van a ser combustiones incompletas. Y al ser incompletas el material no se va a combustionar todo. Pero se toma teóricamente como que todos esos elementos van a combustionar por completo. De esta manera vas a tener una aproximación real a qué cantidad de calor va a desarrollar la combustión completa de todo lo que contiene ahí, todos los elementos, el contenido y el continente. Después vamos a ver de qué se trata todo esto. Con este resultado vamos a obtener varias cosas muy interesantes. Primero, el comportamiento de los materiales constructivos. Es decir, de acuerdo al calor que se va a generar, cómo se van a comportar las paredes, las mezclas con que fueron hechas, las paredes, los áridos, cal, cemento, todas esas cosas, hasta cuánto pueden resistir, cómo se van a comportar las columnas, las vigas, los solados. Los solados se llaman a los techos, los entrepisos, que están hechos de materiales resistentes al fuego. Son los que van a ser en doble función de compartimentación y de separación entre distintos pisos, por ejemplo. También la resistencia a las estructuras y también el tipo de ventilación, sea mecánica o natural. Después con este tema vamos a entrar cuando veamos los distintos gráficos, las distintas tablas, que vamos a hablar sobre esto porque hay una mención
que tiene que ver con con la ventilación mecánica o natural, de acuerdo a los resultados de la carga de fuego, pero no nos vamos a marear ahora, lo vamos a ver en un rato. Y también calcular la capacidad extintora necesaria, que no se debe confundir con la cantidad de extintores requeridos. Vos tenés un sector de incendio de 200 metros cuadrados, por decir algo, y cuando haces el cálculo de la carga de fuego te va a dar que para ese sector y para ese tipo de riesgo vas a necesitar una capacidad extintora de 6A o 4B, una suposición. Y vas al proveedor de matafuego y le decís, mira, necesito una capacidad extintora de esta naturaleza. Y con un matafuego por ahí lo cubrís. Pero acá no es cuestión de poner un matafuego, porque acá la cantidad de matafuegos, de extintores, como realmente se llaman, no lo vamos a obtener de acuerdo al cálculo de la carga de fuego, sino de acuerdo a la distribución que te exige esta misma ley, este mismo decreto y este mismo capítulo. Son dos cosas distintas. Uno es que a través de la carga de fuego nosotros vamos a tener la capacidad extintora mínima a instalar. Seguramente cuando dispongamos la distribución de extintores, esta capacidad extintora va a ser ampliamente superada. Así que ojo con estas cosas, no hay que confundirse. Pero bueno, es un tema muy importante. Los elementos de protección pasiva. Vamos a tener un video de introducción a la protección pasiva que va a ser complementario de este. Son las piezas que están diseñadas, producidas e instaladas en forma permanente, es decir, que van a formar parte del sector de incendio. Es algo que nosotros agregamos para aumentar la resistencia al fuego, ya sea de una columna, una viga, del techo, las paredes, lo que sea, que no van a actuar sobre el fuego, sino que lo que van a tener son labores de compartimentación y sectorización. Y acá tenemos que empezar a manejar estos términos, a trabajar sobre estas hipótesis, porque son muy, muy importantes, son imprescindibles que nosotros lleguemos a controlar el tema de la sectorización. Vamos a ir avanzando con esto. Tanto en forma horizontal, en los pasillos, como en vertical entre los distintos pisos. Ojo, porque muchas veces nos toca, tenemos que ir a hacer un estudio de carga de fuego en un edificio de 1, 2, 3 pisos, y hay una tendencia en hacer la carga de fuego, en elegir esos sectores, esos pisos como sectores de incendio independiente. Pero si no están compartimentados, no están correctamente aislados, tanto en forma horizontal como vertical, se va a tomar todo el edificio, como un solo sector de incendio. No podemos negociar esto, no se puede inventar una compartimentación que no existe, porque en un incendio real vamos a tener el problema que tuvimos en la foto esa primera que vimos, que se generaliza el incendio de una manera realmente espantosa, muy rápida y muy grave, que nos va a costar incluso mucho con el tema de la evacuación. El objetivo de la seguridad pasiva es generar espacios estancos identificados como sectores de incendio. Es decir, en esta infografía que vemos acá, estos eh, elementos nos van a permitir que la sectorización, un aislamiento parecido a lo que tendríamos en un submarino, por ejemplo, que es un ejemplo que doy siempre. Hay que tener la idea de lo que es el tema de esas naves submarinas, es decir, que están compartimentados, están separados en un montón de secciones absolutamente estancas. Tenemos que tener esa idea, esa es la idea que tenemos que hacer, como una especie de caja fuerte en cada uno de los lugares. Esto nos va a permitir que la evacuación a través de los pasillos sea segura, es decir, que el humo no va a invadir los pasillos de evacuación, que los pasillos de evacuación no van a estar invadidos por el fuego ni por el calor en ningún lugar de su recorrido. Por eso tienen que cumplimentar las mismas condiciones que el sector de incendios. Y también el objetivo fundamental es conceder un tiempo suficiente
y necesario, no solamente para evacuar en forma segura a la gente que tenemos que evacuar, sino también que permita un tiempo que llegue los equipos de extinción, que puede ser bomberos, pueden ser brigadistas industriales o lo que sea, pero que lleguen al lugar los equipos de extinción para que ya se trabaje sobre el lugar. Nos va a asegurar también una integridad estructural, no se va a venir abajo nada, por un sector, por un tiempo estipulado en los cálculos. Es decir, si vos en los cálculos te dice que toda esa estructura tiene que aguantar 180 minutos, debe aguantar 180 minutos. ¿Qué pasa en el minuto 181? Es otra historia. Nosotros tenemos que asegurar que durante 180 minutos todo eso se va a mantener en condiciones normales, en condiciones seguras. Acá tenemos una infografía también muy interesante, donde tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos fuego en un lugar y ante una pared de mampostería de ladrillos cerámicos, en este caso de ladrillos huecos, que está revocado de los dos lados, nos va a conceder un tiempo suficientemente largo e interesante como para poder evacuar el otro lado de la pared sin ningún tipo de problema. Estas son soluciones bastante económicas, son baratas, que no en todos lugares podemos levantar una pared, pero bueno, donde se puede llegar a sectorizar a través de una pared, podemos llegar a hacerlo. Otras cosas interesantes que tiene la seguridad pasiva, si vos tenés un incendio en una planta inferior, puede llegar a afectar el fuego el sector superior, la planta que le sigue. A esto se conoce técnicamente como salto de rana. Y esto se puede llegar a evitar colocando soluciones, por ejemplo, cortinas, cortafuego, abajo en las aperturas o directamente extender el solado como si fuese un balcón, un alero, cosa que no pase en forma directa hacia arriba el fuego, sino que tiene que encontrar barreras para evitar de que el salto de rana se llegue a producir. De estas cosas, de este tipo de soluciones se encarga la seguridad pasiva. La clave del éxito en la calidad y grado de resistencia al fuego que obtenemos de todos los elementos que van a estar dentro de estos sectores. La calidad y la correcta aplicación de los elementos resistentes al fuego, el tratamiento con pintura, barnices y barreras contra fuego, son pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, barnices también especiales que van a eh, reaccionar contra la temperatura haciendo aislamientos contra el fuego, que el fuego no llegue a tocar el lugar que estoy protegiendo. Después, cuando hablemos de seguridad pasiva, vamos a meternos bien con estos temas porque son muy, muy interesantes. Y también las barreras contra el fuego y barreras contra el humo cuando hablemos en el capítulo de humos también con estos temas. Y también evaluar los riesgos, sobre todo lo que son tuberías, cables, suelos, forjados, etcétera, que van a interceder. Muchas veces tenemos que hay en muchos talleres bandejas pasacables que van de un sector al otro y atraviesan el lugar donde nosotros estamos trabajando, el sector nuestro de incendio. No vamos a tener un sector de incendio eficiente si esos cables van a comunicar abiertamente los diferentes sectores. Por eso, de alguna manera, tenemos que hacer una barrera para que no permita que el calor o el humo puedan pasar de un sector al otro. Esto se hace con aislamiento, con un montón de masas que se van colocando, con almohadones intumescentes, pinturas intumescentes y bueno, un montón de barreras que existen para este tipo de situaciones. Al igual que las tuberías, que los suelos, los mismos forjados, puertas cortafuegos, elementos decorativos, son todas cosas que nosotros tenemos que empezar a evaluar, a trabajar, a darle solución. Porque no podemos simplemente decir, bueno, cerramos, esto es un sector de incendio, le damos tanto, tanto. No, hay que hacer una evaluación integral, completa y responsable. Hay que empezar a trabajar sobre estas cosas. Cuando se inicia un incendio, olvídate porque acá ya no tenemos un parámetro
definido, es decir, acá dependen mucho las características del lugar, los materiales que tenés, pero por lo general se alcanzan temperaturas muy altas, no tanto 1000 grados, pero sí entre 650 y 800 grados en los primeros minutos del incendio seguramente vas a alcanzar. Y ya es una temperatura realmente muy, muy alta y se genera a gran velocidad. Esto depende, te lo repito, de los materiales que podés llegar a tener en el sector de incendio. Es muy importante que definamos también qué tipo de construcción se trata. Es decir, la resistencia al fuego, mamposterías realizadas con ladrillos y bloques cerámicos, ¿qué seguridad nos da esa construcción contra el fuego? ¿Por qué? Porque la seguridad al fuego en la construcción, la seguridad contra incendio en la construcción, no siempre es tenida en cuenta desde la faceta del diseño arquitectónico, sino que después nos encontramos nosotros, los que tenemos que hacer una evaluación de incendio, que tenemos que darle mayor resistencia al fuego a un sector, o porque no existe una compartimentación. Entonces acá donde nosotros tenemos que empezar a trabajarla también, y trabajar sobre un diseño arquitectónico que es bastante agresivo, por decirlo de alguna manera, ante cualquier reforma, ante cualquier solución en protección pasiva, es realmente muchas veces un dolor de cabeza. Nos cuesta mucho. Hay soluciones para todo, pero la mayoría de las soluciones van a ser onerosas, es decir, van a salir muchas, no van a ser tan económicas. Por eso es muy importante que si tenemos la suerte de intervenir en el diseño arquitectónico durante la etapa de diseño de un edificio, hoy en día se está haciendo eso, porque ya hay una conciencia en seguridad contra el fuego instalada en la etapa de diseño. Pero nos vamos a encontrar casi siempre con edificios que ya tienen su edad, sus décadas, incluso son muy viejos, y bueno, darle solución a esto va a costar mucho. La resistencia al fuego de las mamposterías y todo el sistema de construcción representa un aspecto muy importante en la industria porque la pérdida de vida a causa de fuego es mucho mayor que la de vida a problemas estructurales. Es decir, nosotros tenemos dos formas de evaluar el tema de la seguridad contra incendio, del riesgo de incendio. Primero tenemos el tema de la seguridad humana, que es fundamental con la evacuación, la sectorización, todo eso. Y después el tema de la resistencia al fuego y todo lo que es la compartimentación del fuego, que tiene que ver con la seguridad estructural. Es decir, no solamente tenemos que evitar la pérdida de vida, sino también la pérdida de bienes. Es decir, si hay un sector que es altamente probable que genere incendio o el riesgo de incendio es muy alto, hay que empezar a trabajar sobre eso porque ese sector puede desencadenar, después de un tiempo estipulado que supera largamente la resistencia al fuego exigida, puede generar la transmisión de calor a otros sectores y vamos a perder no solamente todo lo que son los bienes materiales, sino también el edificio muchas veces, porque los edificios son resistentes hasta un cierto punto. Después ahí empiezan los problemas. La clasificación de los materiales, según la norma IRAN 11911 y el decreto 351, clasifican 6 categorías desde incombustibles hasta de muy elevada combustibilidad. Va de RE1 a RE6 en ambos casos. Esto está en la ley. Los materiales y elementos constructivos se definen como materiales constructivos aquellos que forman parte de los ingredientes, es decir, los ladrillos, la arena, cal, es decir, los áridos que se utilizan para poder ir armando todo lo que son las paredes, el hormigón armado también, y los materiales constructivos, elementos constructivos, perdón, son aquellos elementos que ya se instalan, pero que tienen una función. Son portantes, por ejemplo, soportan el edificio, como las columnas, las vigas. Separadores, son los que separan diferentes espacios, el tabiques, mamparas, etcétera. Y portantes separadores, como los forjados, que son las losas que
aíslan entre un piso y el otro. Estos son elementos constructivos. La seguridad pasiva lo que trata es fundamentalmente no tanto las divisiones internas del espacio confinado, sino el perímetro, es decir, que forme una caja fuerte todo eso. Esa es la resistencia estructural y la resistencia a los elementos constructivos donde se centraliza el esfuerzo en seguridad pasiva. Todo esto es lo previo a lo que es el estudio de carga de fuego. Mira todo lo que tenemos que empezar a trabajar. La carga de fuego se define, volvemos a decir, la carga de fuego en un sector de incendio es el equivalente al peso en madera por unidad de superficie en kilo por metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en dicho sector de incendio. Como patrón de referencia, se considera la madera que tiene un poder calorífico de 18,41 megajoules por kilo, o lo que es lo mismo, 4.400 kilocalorías por kilogramo. Ahora acá tenemos algo interesante. Hay dos unidades, dos formas de utilizar los números. Tratemos siempre de hacer los cálculos en base a kilocalorías por kilo. Te va a ser mucho más fácil. Vas a meter más ceros en las cuentas, pero te va a ser mucho más fácil. Hay muchas tablas que tienen su poder calorífico en los elementos que están expresados precisamente en megajoule por kilos. Ahí lo que tenemos que hacer es definir, hacer la conversión de esos megajoules a kilos por kilocalorías por kilogramos. Hacelo, usa una sola unidad, porque si no vas a poder confundirte muy fácilmente y los resultados no van a ser los esperados, te vas a equivocar. Otra cosa muy importante, que todos los materiales que se encuentren en forma líquida o gaseosa, contenidos en tuberías, en barriles, en depósitos, los vamos a considerar como que están desparramados en forma uniforme dentro del sector de incendio. Por ejemplo, vos tenés en un lugar, en un galpón, un depósito, un tanque de 200 litros. En realidad es un recipiente de 200 litros, tanques ya entran según las definiciones, cuando ya son más de 200 litros, 225 litros por arriba se denomina tanque, los otros son recipientes, contenedores o tambores, un tambor de aceite que podemos llegar a tener en un sector de incendio se va a considerar completamente distribuido dentro del sector de incendio. Lo mismo que gases inflamable, por ejemplo, acetileno o el hidrógeno. Y acá hay que hacer algo muy, muy importante, que es fundamental en lo que es la prevención de incendios. Vamos a suponer que estamos en una carpintería, que dentro de los trabajos de construcción de muebles está la parte de pinturas. En el galpón, en el sector de pinturas, hay un tambor de 200 litros de thinner. No vamos a usar 200 litros de thinner en un día. Entonces lo que tenemos que hacer es retirar ese elemento del taller, colocarlo en un ambiente seguro, fuera de lo que son los sectores de incendio, destinar un lugar, un pequeño predio que cumpla con todas las directivas, las normativas del tema, y solamente ingresar al sector de incendio la cantidad de thinner que vas a consumir durante un día. Suponete que vamos a tener 4 litros de thinner, que es lo que se va a utilizar durante un día. Si hay un incendio, no es lo mismo tener 4 litros de thinner que tener 200. La carga de fuego se te va a subir hasta las nubes. La exigencia normativa de acuerdo a esa carga de fuego puede que incluso no esté permitido por ley, o que la instalación contra incendio tome un tamaño, digamos, una carga de una capacidad extintora muy, muy por encima de lo que podríamos tener simplemente si retiramos eso. Al igual que lo que tiene que ver con los gases que muchas veces se utilizan para oxicortes o soldaduras autógenas, lo que tiene que ver con el acetileno, el oxígeno, si se puede, que esté fuera del predio y solamente ingresan las mangueras
o a través de cañerías normalizados, por supuesto, al sector operativo. Si no se puede, tampoco hay que colocar estos elementos en el fondo del taller. Hay que colocarlos bien cerca, pegados casi a la entrada del taller. ¿Por qué? Porque en caso de emergencia sacamos el elemento fuera del taller en forma muy fácil. Esto es muy importante tenerlo presente. Esto es seguridad industrial en la más pura esencia. Hay que ser muy, muy cuidadosos con estos temas. Cuando los tenemos, averiguar qué cantidad van a utilizar, por qué, o decirles cuántas veces por semana van a utilizar la soldadura autógena, porque por ahí tienen el equipo, pero el equipo está estático, está sin trabajar, y a lo mejor una vez por mes hacen algún trabajito. Bueno, retiren el equipo de acá, pónganlo en un lugar que esté completamente alejado, pero que se pueda guardar sin problema. Y otra cosa muy importante es el almacenamiento de estos elementos, pero ya estamos entrando en lo que son los riesgos con gases envasados, que en algún video lo vamos a hacer. Otra cosa interesante, podemos llegar a tener una cañería que atraviesa el sector de incendio por dentro, que puede llegar a abastecer, por ejemplo, desde una parte a otra, un caño de gas natural que alimenta un equipo, una caldera, un horno que tenemos en el fondo, pero bueno, atraviesa nuestro sector de incendio. Una parte del sector de incendio la atraviesa a través de lo que es el techo. Tenemos que buscar las dos válvulas de corte que tenemos, es decir, de dónde a dónde podemos cortar para aislar el tramo. Medimos ese tramo, vemos el diámetro y sacamos cuántos metros cúbicos tiene de capacidad. Y si es un líquido, ya tenés la cantidad de metros cúbicos que tiene ese líquido. Puede ser gasoil, por ejemplo, alimentas algún electrogenerador o motogenerador. Eh, pero si es, por ejemplo, gas, hay que ver qué cantidad de kilos contiene esto, porque este volumen lo vas a tener que multiplicar por la cantidad de kilos y te va a dar realmente cuánto gas vas a tener en este tramo que tenés acá. Puede ser un gas, puede ser a veces algún líquido que esté a presión. Ojo con estas cosas. Siempre es deseable de que este tipo de elementos no interfiera, no atraviese un sector de incendio, sino más bien que vaya por afuera del sector de incendio. A veces se puede, a veces son instalaciones ya construidas y modificarlo va a llevar tiempo. Pero tenés que tener en cuenta que si hay una pérdida en este tramo, el gas que contiene este tubo puede llegar a eh, liberarse dentro del ambiente. Por eso también entra en la carga de fuego. Ojo con estas cosas. Son muchos detalles que tenemos que tener en cuenta. De esta manera se va a desprender la siguiente ecuación, que es la ecuación de cálculo, que ahora lo vemos en una fórmula, después lo vamos a ver que es mucho más fácil. La carga de fuego nos dice que es la sumatoria, la cantidad de productos combustibles, elementos de combustible que puedes llegar a tener, madera, papel, etcétera, que vas a multiplicar cada uno de esos combustibles, la cantidad de esos combustibles, por su poder calorífico. El poder calorífico sale de tablas. Entonces es una sumatoria. Si vos tenés, por ejemplo, papel, no sé, 50 kilos de papel, lo multiplicás por su poder calorífico, te va a dar un número. Más cartón, por su poder calorífico, más goma, más madera, y así sucesivamente. Y arriba vas a tener una cifra realmente muy, muy alta, probablemente pasando varios millones. Y lo vas a dividir por 4.400 kilocalorías por kilo, porque vos necesitas saber cuánta madera necesitas tener para que tire la misma cantidad de calor que estamos calculando. Ya eso lo dividís por el área y vas a tener finalmente el valor de la carga de fuego. Vamos a hacerlo en un ejemplo, pero antes vamos a ir viendo algunas cosas. Significa que si uno cambiara todos esos elementos presentes y colocara la cantidad de madera calculada, en el caso de incendio se genera la misma cantidad de calor. Esto ya lo vimos.
Y una vez que tenemos el dato, se divide la cantidad de madera por la superficie del sector de incendio y nos va a dar el valor de la carga de fuego. Hay una tablita que vamos a ver ahora que nos va a ser muy útil. Para ilustrarlo un poquito más, ¿cuál es la equivalencia? Es decir, ¿cuánta madera necesito, por ejemplo, para obtener el poder calorífico del cuero? Es decir, yo voy a prenderle fuego a 1 kilo de cuero. 1 kilo de cuero me va a tirar 5.000 kilocalorías. ¿Cuánta madera necesito para lograr llegar a las 5.000 kilocalorías? Esto es muy simple, lo hacemos a través de la regla de 3 simple y acá vamos a obtener que necesitamos para llegar a 5.000 kilocalorías tenemos que quemar 1,14 kg de madera. Es decir, por lo tanto, para una combustión de 1 kilo de cuero desprendería las mismas calorías que 1,14 kg de madera. Esto es así y este es el ejemplo más simple que tenemos como para definir, para poder interpretar a qué estamos llegando. Al comenzar el estudio vamos a tener muchas inquietudes, muchas dudas, muchas cosas que a lo mejor no podemos entender o no podemos llegar a definir. En primer lugar, ¿cómo reconozco los límites del sector de incendio? Y este es un paso fundamental. Lo vamos a ver en profundidad, vamos a ver qué herramientas tenemos también. ¿Qué elementos constructivos se utilizaron? Esto va a salir a través de una auditoría que vamos a llevar a cabo nosotros sobre el lugar, a preguntar, a que nos informen de qué están hechas las paredes, cómo fueron utilizadas, cómo están las vigas, de qué tipo, si se puede llegar a tener una memoria descriptiva de la instalación mejor, del edificio mejor. No lo vamos a tener muy fácil, pero a veces existen estas cosas. ¿Qué resistencia al fuego posee esta estructura? Tenemos algunas tablas que nos van a ayudar mucho en cuanto a la resistencia al fuego de la mampostería. Esto lo podés descargar de cualquier tipo de sitios. Hay un montón de sitios, pones en el buscador y seguramente vas a tener tablas referidas a esto. ¿Qué poder calorífico tiene este material? También sale de tabla, son los materiales más comunes, no vas a tener ningún tipo de problema. Lo que sí te digo, que por ejemplo, la madera, no toda la madera va a tirar la misma cantidad de kilocalorías por kilo. No es lo mismo prenderle fuego a 1 kilo de pino, pino común, que a 1 kilo de quebracho. Obviamente el quebracho tira mayor cantidad de calorías, pero para evitar estas cosas que se ponen muy difíciles, salvo que tengamos una carpintería o un lugar donde se trabaja con leña y que la carga de fuego la tenemos que definir de acuerdo a un tipo de madera específica. Por ejemplo, no es lo mismo un taller que trabaja con elementos de madera, por ejemplo, con muebles de pino que con muebles de algarrobo. Las maderas son diferentes, ya hay mucha más presencia de algarrobo que de pino en un taller. Entonces ahí sí tenemos que ir a buscar en detalle cuántos kilocalorías tira 1 kilo de algarrobo. Pero por lo general cuando hablamos de madera vamos a tener exactamente el mismo valor, 4.400 kilocalorías por kilo, salvo esos pasos, esos ejemplos, la madera va a ser toda igual. Lo mismo pasa con los plásticos. Los plásticos van a tener también definido, de acuerdo al tipo de plástico, la cantidad de calorías por kilo que van a tener. Vas a ir a una tabla, plástico, polietileno, van a estar más o menos todos alrededor de los 10.000 kilocalorías por kilo y vas a tomar ese valor como referencia para hacer el cálculo de la carga de fuego. Salvo que el lugar tenga un tipo de plástico específico, que es el que se está trabajando. Talleres de moldeado, talleres de inyección de plástico. Bueno, ahí ellos manejan, no es lo mismo nylon que el PVC o el plástico de alto impacto o polietilenos. Son distintos plásticos que van a tener kilocalorías diferentes, pero se trata, por lo general, en ambientes comunes, que los plásticos van a tener exactamente el mismo caso de la madera, se van a tomar todos con el mismo poder calorífico.
Si no puedo pesar un material, ¿cómo determino su peso aproximado? Te voy a dar algunos tips para esto. Y para responder a esta pregunta vamos a comenzar a tratar de darle solución. El primer paso, fíjate que toda esta introducción, ya tenemos un montón de cosas que tenemos que empezar a evaluar, a estudiar, a incorporar dentro de lo que es el estudio de la carga de fuego. No es simplemente calcular cuántos matafuegos necesitamos. Si es posible, podemos conseguir el plano de establecimiento, nos va a venir muy bien, porque ahí vamos a poder tener las medidas en planta de sector por sector y podemos planificar cómo podemos llegar a hacer una sectorización. Si ya no está hecha, la podemos hacer nosotros, o por lo menos tenemos que ver. Pero esto es muy importante, se consigue el plano del establecimiento y hay que llevar a cabo la visita técnica correspondiente. Esta visita técnica es fundamental. Si no la llevas a cabo, no vas a poder tener las pautas de cuál es el estado inicial que tenés de esto. Al respecto te digo que muchas veces que tenemos que hacer una evaluación de riesgo de incendio, no solamente me va a servir hacer, por ejemplo, un estudio carga-fuego. Vamos a tener que complementar todo esto con otros métodos, por ejemplo, el método de PURT. El método PURT, que también lo vamos a ver en un video, nos va a dar la pauta de si vamos a necesitar instalar un sistema de detección automático, un sistema de extinción de rociadores, por ejemplo. Pero a veces no te alcanza con esas cosas. Una buena ayuda para que vos puedas llevar a cabo tu auditoría, lo vamos a ver con el método de Gretener. El método de Gretener te va a llevar a través de un montón de pasos y de coeficientes. Los coeficientes, si vos lo ves, te vas a marear porque hay letras grandes, letras chicas, una combinación, cada letra significa algo. Pero una vez que tenés un cierto entrenamiento con esto, es una herramienta valiosísima porque te va a guiar cómo tenés que llevar a cabo esta visita técnica, que es fundamental. ¿Por qué? Porque esta visita técnica, lo primero que tenés que hacer es evaluar las condiciones de higiene y seguridad del lugar. Fíjate que estamos hablando de higiene y seguridad. No estamos hablando de seguridad contra incendio. No estamos hablando de seguridad contra incendio. ¿Para qué? Porque tenemos que definir cuáles son los elementos que tenemos que modificar, que empezar a solucionar, porque son desviaciones que van a generar riesgos de incendio. Esto es muy importante. El estado de la estructura, conocer cómo está, de qué se construyó, cuál es la forma que tiene, cómo están las columnas, las paredes, si están protegidas, si no están protegidas. El estado de la estructura es fundamental. Hay que tener muy en cuenta los galpones viejos, el estado de las cabriadas, que muchas veces son de madera, a veces pueden llegar a tener problemas de putrefacción por ataque de insectos o lo que fuera, o por mucha humedad que también se pueden llegar a desgranar. Por ejemplo, la estructura, si es metálica, si son todas estructuras de hierro, que estén protegidas, porque ante un incendio eso se viene abajo, así. No hay otra historia con esto. El estado de la estructura es fundamental. El estado de la instalación eléctrica, esta causa número uno de los incendios, según la NFPA, así que tenemos que trabajarlo muy, pero muy profundamente y hacer después una evaluación de todo esto, ¿no? El estado de los servicios de gas, bueno, eléctricos, calefacción, refrigeración, el agua también. Todos esos tenemos que tener muy, muy presentes cuál es el estado y hacer una auditoría. Y si es necesario, si hay instalaciones, por ejemplo, de calefacción a gas, que tenga un informe técnico de un gasista matriculado y si es posible también hacer lo mismo con la instalación eléctrica, porque muchas veces nosotros no podemos acceder absolutamente a todos los valores que tenemos que tener presentes. A lo mejor el taller en su momento estaba destinado a otra cosa y bueno, se instalaron máquinas adentro, el consumo de electricidad mucho mayor y toda la instalación eléctrica va a estar sobre exigida y los cables pueden llegar a tener un cierto desgaste y podemos llegar a tener
problemas con la instalación eléctrica. Por eso, evaluar este tipo de cosas con em, especialistas matriculados en este tipo de instalaciones sería lo ideal. Y esta inspección ocular nos permite encontrar, no sé si todos, pero por lo menos la mayoría de los riesgos presentes en el sector y luego armar una gestión de administración de riesgos respecto a esto. Nosotros tenemos que ver qué cantidad de riesgos tenemos, los peligros, definir cómo está todo y empezar a hacer un programa de mitigación, un programa de administración. Tenemos que tener el lugar seguro. ¿Cómo esté? ¿Cómo esté? Darle seguridad a lo que está. No modificando, eso puede venir después, pero tenemos que darle la seguridad necesaria, básica al lugar para poder llegar a trabajarlo en adelante. Y para un proyecto futuro esto es mucho más fácil porque, bueno, ahí podemos llegar a pedir modificaciones estructurales, eléctricos, etcétera. Segundo paso, se debe limitar el sector de incendio en forma correcta. Esto lo hacemos de una manera muy precisa, muy responsable. Este paso es más importante de todo porque también, aparte de que es uno de los más complicados, ya que si haces una selección errónea del sector de incendio, involucraría que el valor obtenido en la carga de fuego no sea representativo. ¿Por qué? Porque si dividís la cantidad de calorías que obtuviste por un área menor a la que corresponde a la carga de fuego, resulta valores muy altos. Y por lo contrario, si es demasiado mayor a lo que tiene, a lo que realmente es, la carga de fuego va a bajar mucho en su valor. Entonces no va a ser representativo. Por ese motivo tenemos que ser muy precisos con esto. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, acá los entrepisos, que son los solados, sean suficientemente resistentes como para poder evitar que el calor vaya para arriba o para abajo, lo mismo que las paredes. Ya esto tiene que ser una caja fuerte, que durante una X cantidad de minutos tiene que mantenerse estanco. También todo lo que tenga las aperturas, los vidrios, las puertas, las instalaciones eléctricas, la señalización, los techos sellados de servicios que entran o salen, las puertas cortafuego y también las salidas, que muchas veces las salidas eh, son directas a lo que es el sector de evacuación a través de escalera, como en este ejemplo. Podríamos tener una, un vestíbulo o una antesalida. Primero ingresamos a un vestíbulo y después ingresamos a la salida. Esto nos evita muchos problemas, ya que es una doble aislación que me asegura que el sector de incendio esté realmente eh, presente, que está efectivamente eh, compartimentado. Y por otra parte, esto es una solución que me evita posiblemente presurizar la caja de escalera. Eso puede llegar a ser muy importante cuando tenés un edificio con varios niveles y vos tenés un solo piso que tenés que evaluar. Porque tu empresa, la empresa que te contrata, ocupa solamente un piso. Vos tenés que hacer una evaluación de ese nivel. Por supuesto que tiene que ver mucho con el resto de las instalaciones. Ya lo habíamos definido que un sector de incendio es un local o conjunto de locales delimitado por muros y todo eso comunicado por un medio de escape. Otra cosa interesante, los trabajos que se desarrollen al aire libre se consideran también como sector de incendio. Vos tenés hipermercados o mercados de materiales que muchas veces parte de su mercadería la pueden poner a la intemperie. Y eso vienen paletizados, están sobre estanterías, a veces las estanterías son combustibles, que son de madera, o los envoltorios, todo eso, o a veces se utilizan elementos que ya vienen paletizados y que son los que la empresa consume en forma permanente para sus procesos industriales. Esos palets los almacenan fuera del galpón, de la estructura, y van a parar a un patio o un terreno o lo que sea. Eso es un sector de incendio. Eso tiene que estar protegido.
eso requiere también una carga de fuego, un estudio de carga de fuego, porque también lo tenés que proteger. Para protegerlo muchas veces tenemos que tenemos que instalar bocas de incendio, no, no tanto rociadores, pero sí a lo mejor mangueras contra incendio para poder cubrir ese tipo de riesgos. Un medio de escape es aquel que constituye una salida natural de tránsito y que garantiza una evacuación rápida y segura. Esto tiene que estar perfectamente delimitado y señalizado. Ojo con las señales. No toda la gente que ocupa estos lugares tiene preparación en seguridad industrial o sabe cómo es un sistema de evacuación. Tienen que ser señales que no confundan y que no sean solamente lindas para nosotros, sino que tienen que ser efectivas, con información precisa para que la gente que tiene que salir de ahí sepa cómo hacerlo. Ojo, a no confundir con esto y ubicarla en lugares que estén específicamente permitidos. Porque muchas veces se ponen las señales muy cerca al techo y ante un humo, bueno, eso directamente no se va a poder ver. Y cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles, el medio de escape está construido por la ruta horizontal desde tu lugar hasta la salida de emergencia del piso. Cualquiera de estos lugares va a definir la salida a través de las rutas del piso que van a ir a las salidas de emergencia. Y estas salidas de emergencia van a converger, a lo que puede ser una escalera de evacuación. Y esta caja de escalera, que es la chimenea natural de un edificio, tiene que ser también un lugar estanco, un lugar donde no se permita, bajo ningún punto de vista, que el humo o el fuego o el calor pueda llegar a invadir este tipo de lugares. La ruta vertical desde las escaleras hasta el pie de las mismas y una ruta horizontal que va desde el pie de las escaleras, es decir, abajo de todo, hasta la salida. Y esto es un punto fundamental también. ¿eh? Esta ruta termina en planta baja. Por lo tanto, tenemos que poner algo que diferencie este piso de los demás, porque si no vos venís bajando las escaleras y vas a ir a parar al sótano, por ejemplo. Hay muchos edificios que para ingresar al sótano no hay una continuidad en la caja de escaleras, sino que tenés que desplazarte algunos metros para poder ingresar al subsuelo. Otros no, la caja de escaleras se construyó en forma integral para todo el edificio. Por eso es muy importante señalizar que está la gente en la planta baja. Otro de los temas, hay que evaluar aquellos lugares donde podamos llegar a tener pisos técnicos, son esos pisos sobre pisos, es decir, falsos pisos por debajo de los cuales pueden pasar cables, instalaciones o lo que fueran. Y a veces estos pisos ocupan varios compartimentos distintos. O sea que cada compartimento no lo vamos a poder tomar como un sector de incendio porque se comunican por abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es definir qué alcance tienen todos esos pisos y entonces ahí sí definir cuál es el sector de incendio. Y si es necesario, tenemos que compartimentar estos pisos técnicos de alguna manera en algún punto específico para separar en dos sectores el lugar. Normalmente no son tan extensos, requieren solamente algunos metros cuadrados, pero tanto los pisos como los falsos techos pueden convertir al sector de incendio en algo mucho más amplio. Otra cosa importante, acá tenemos, por ejemplo, una construcción dentro de lo que sería un galpón. Este galpón está a dos aguas, tiene paredes, está completamente, bueno, en este caso está vacío, pero acá tenemos una construcción. Esta construcción no es un sector de incendio. ¿Por qué? Suponete que nosotros tenemos un edificio en forma rectangular, como el de la foto, construido con ladrillo portante, etcétera, etcétera, y se
van a instalar oficinas. Entonces se va a subdividir todo ese galpón, ese establecimiento, lo poniendo en 4 partes iguales, con pared de ladrillo y se le coloca un falso techo. Las paredes divisorias no llegan al techo, entonces en caso de incendio, esto no va para arriba, sino que el fuego se va a repartir por todo el lugar. Entonces no constituye un sector de incendio. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una única carga de fuego que involucre todo lo que está debajo de ese techo. Precisamente porque si hay un incendio se va a repartir a todo ese galpón, a todo ese sector que tenemos ahí. Tercer paso. El tercer paso, una vez que reconocimos que sectorizamos y compartimentamos el sector de incendio, vamos a tener que anotar en forma detallada y lo más exactamente posible la cantidad de materiales o objetos que se encuentran, luego buscar los poderes caloríficos de cada material y empezar a juntar los datos. Acá tenemos varias cosas interesantes. No vas a definir en forma científica los materiales que tenés en el lugar, pero sí decir qué hay. En primera instancia y antes de empezar a definir la cantidad que tenés, ¿cuáles son los materiales? Hay papel, papel. Hay cartón, cartón. Hay goma, hay cubiertas, hay alfombras, hay esto, el otro. Hacemos un listado bien detallado de los materiales presentes. Una vez que tenemos definido, empezamos a trabajar sobre la cantidad que tenemos de cada uno. Generalmente van a estar expresados en kilos. No te vuelvas loco con esto. Hay muchas veces que podemos llegar a confundirnos, que hay cosas que pueden llegar a ser un poquito complicadas, pero hay que ser objetivos también. No vamos a volvernos locos con esto. Si tenemos varios tipos de telas distintos, vamos a ver qué tipos de telas tenemos y si son más o menos parecidas, hacemos una única unidad de telas. La madera va toda como madera, salvo los casos que te nombré hace rato, los plásticos igual. eh, y vamos a empezar a eh, tratar de definir más o menos parecidos a la realidad qué cantidad de kilos tenemos, de la forma más precisa que podamos llegar a tener. Esto es importante porque es lo que nosotros vamos a definir después en lo que son las planillas. Por ejemplo, las telas por lo general no son de un solo material, sino que están compuestos por varios materiales. El caso típico sería el de los guardapolvos, que están constituidos por una parte de poliéster y otra parte de algodón. Y esto puede tener alguna diferencia en porcentaje. Acá vamos a hacer un ejemplo que para el algodón, por ejemplo, tenemos 4.000 kilocalorías, para el poliéster son 6.000 kilocalorías. Acá ya tenés una diferencia importante en la cantidad de poder calorífico de cada material. Y tenemos que tratar de definir qué cantidad tenemos. Suponete que tenés un rollo de 100 kilogramos de tela para fabricar guardapolvos. Si vos tenés dentro del espacio 4 o 5 guardapolvos, 10 guardapolvos, no entra un cálculo como el que estamos viendo. Ahí lo tomás todo como tela y a otra historia. Porque no hay, digamos, no hay importancia cuando las cantidades son muy chicas. Igual que si tenés una lata, 4 litros de pinturas, muchas veces ni siquiera se pone en la carga de fuego, porque esa lata puede estar de paso solamente ahí. Tenés un rollo de 100 kilos, bueno, acá vamos a tener que el 60% poliéster, es muy fácil, de 100 kilos tenés 60 kilos de poliéster y por lógica 40 kilos de algodón. Entonces, teniendo la cantidad de poliéster y de algodón, tenemos la cantidad de kilocalorías, o sea que estos 100 kilos de tela que tenemos acá nos va a dar 520.000 kilocalorías en caso de una combustión completa como estamos tomando en cuando hacemos la carga de fuego.
pero muchas veces no tenés el dato exacto cuánto pesa un determinado material. Muchas veces te va a pasar esto. Por ejemplo, suele pasar en depósitos de materiales a granel o con materiales que son imposibles de pesar. El material a granel, lo que tenés que hacer es tratar de ver, a ver los manifiestos de entrega del material, qué cantidad de kilos se están manejando por mes y que ocupan ese espacio, porque a lo mejor vos tenés un espacio donde el material puede estar en forma, eh, no sé, particular dentro de tambores, por ejemplo, que es una materia prima. Muchos plásticos se utilizan en forma, antes de ser el plástico que conocemos, vienen en escamas o vienen en pequeñas pelotitas, y eso se almacena en bolsas, se almacena en tambores. Hay que ver qué cantidad de plástico se almacena. Vos no podés andar pesando todas las bolsas, pero sí podés tener una idea aproximada de cuál es la cantidad de acuerdo a los datos que te va a dar la empresa. ¿Cuántos kilos de plástico están comprando por mes? Entonces ya tenés un dato aproximado. Tomá la cantidad máxima que puedas llegar a ver ahí y sacale un 20%. Entonces ahí más o menos tenés bien parecido a la realidad la cantidad de plástico que vas a tener. Lo mismo para madera, lo mismo, porque vos no podés pesar toda la madera que entra a un taller de madera, pero sí más o menos qué cantidad de tablones y empezás a trabajar sobre los pesos de cada tablón o de las puertas o lo que sea. Y es relativamente sencillo obtener en forma administrativa los pesos de esos elementos. Cuando no podés, hay materiales que son imposibles de pesar, pero que están incorporados adentro del sector de incendio. Si tenés que calcular un entretecho de madera o el revestimiento de las paredes, no lo vas a poder desarmar. Entonces, ¿cómo calculo todo esto si no lo puedo pesar? Y hay varias formas. Primer paso, calcular el peso de un entrepiso de madera. No lo podés sacar, no lo podés, pero podés llegar a tener, por ejemplo, conseguir una pieza, un pedacito que sobró de eso, si es que hay, siempre aparecen, y le das una forma regular, 10 centímetros por 15, lo multiplicas por el espesor y vas a tener esa pieza con un determinado volumen. Ese volumen lo comparás con los metros cuadrados que vos tenés y vas a tener qué cantidad de volumen total vas eh, a tener de ese solado, ese entrepiso que tenés ahí. De esta manera, vos una vez que tenés el resultado, podés ir al cálculo del material en cuanto a la masa y el volumen, que es la densidad. Esto no lo vas a tener vos, pero lo podés sacar, por ejemplo, de un dato obtenido del fabricante. ¿Cuántos kilos por metro cúbico tenés? Y tenés ahí, un fabricante te dice que, por ejemplo, un enchapado fenólico tiene más o menos 4,5, 5 centímetros, pesa 650 kilos por metro cúbico, que vos ya sacaste los metros cúbicos. Entonces, de esta manera, vos podés hacer administrativamente con una cosa muy sencilla, ¿qué cantidad podemos llegar a tener? Con todos estos cálculos vas a tener que finalmente ese entrepiso en madera fenólico pesa 3.802 kilogramos. Ya está, ya tenés el dato. ¿Se entiende cómo es? Y así con todos los elementos. Si no podés, siempre vas a encontrar una solución. Si no tenés el elemento, podés llegar a medir el espesor del fenólico, por ejemplo, y ahí calculás el volumen en metros cúbicos. Es importante calcular en metros cúbicos. Si no tenés ningún espacio donde medirlo, toma un valor de referencia. Normalmente, si vos tenés un revestimiento en una pared, no va a ser de 1 centímetro ni de 2, podrá ser de 5 milímetros. ¿eh? Entonces ahí vas a poder tener algo bastante parecido a la realidad. El cuarto paso, una vez que tenemos todos los materiales, vamos a hacer la comparación, es decir, vamos a ir al patrón de referencia, a la madera, a ver qué tipo, cuántos kilos de madera necesitamos. Y vamos a ir a este cuadro que tenemos acá. La superficie del sector, estimamos,
ya por los planos sacamos que nuestro sector de incendio, perfectamente compartimentado, tiene una medida de 130 metros cuadrados. El riesgo del sector, que lo sacamos también del decreto 351, nos va a decir, por ejemplo, en nuestro caso, un riesgo 3, muy combustible. Tenemos acá los datos que estuvimos viendo recién, que el solado que calculamos, el fenólico, pesa 3.670 kilogramos. No importa si es madera compuesta o lo que sea, lo tomamos como valor de referencia, como madera normal, 4.400 calorías por kilo, y vamos a tener 16.148.000 kilocalorías. Lo mismo si hacemos con la tela, ¿te acordás que hicimos poliéster con algodón y nos dieron estos valores? Vamos a imaginarnos que hay paquetes de cartón de 10 kilos, hay tanta cantidad de kilos, lo multiplicamos por el poder calorífico, seguimos teniendo esto y tenemos una silla y un escritorio. Calculamos más o menos a ojo también. Acá no tenés que ir a pesar un escritorio, pero sí da una referencia a cuánto puede pesar un escritorio y una silla, que son más o menos estos los valores, y vamos a obtener también su cantidad de kilocalorías. Sumamos todos y el total de kilocalorías, bien digo, del sector de incendio, el contenido más los revestimientos que puede haber, es 54 millones, etcétera. A eso lo dividimos por el valor de referencia de la madera, que es en kilocalorías por kilo, kilocalorías y kilocalorías se van, y nos dice que 12.371 kilogramos de madera son la cantidad de madera que nosotros tenemos que tener para que se consuma y nos libere 54 millones de kilocalorías. Esto es la cantidad de madera equivalente. Esta cantidad de kilos de madera reemplaza todos estos elementos y toda esta cantidad de kilocalorías para darnos este valor. Y a este valor lo vamos a dividir por lo que son los metros cuadrados del lugar y nos va a dar un valor que tiene, en nuestro caso, 95,16 kilogramos por metro cuadrado. Este es el valor del cálculo de carga de fuego de nuestro sector de incendio. De forma análoga, si en vez de ser materiales de clase A, como en este tipo, tenemos diferentes tipos de combustibles, que pueden ser grasas, pueden ser combustibles líquidos o gaseosos, también vamos a tener que hacer cuentas adicionales. Por ejemplo, como los combustibles están en líquidos, ¿cuánto pesa un litro de ese líquido? Entonces ahí vamos a tener el peso de, a lo mejor, de 5 litros de nafta, nos va a dar a lo mejor 3,5 kilos de nafta. Esos 3,5 kilos de nafta los multiplicas por el poder calorífico y obtenés los valores de incendio asociado al sector. Ahí hacemos toda la cuenta, nos va a dar un valor también de carga de fuego, después vamos a el cuadro y nos va a decir cuál es la cantidad de agente extintor que necesitas, es decir, cuál es el valor del poder ¿cómo es? Bueno, no me sale ahora. ¿Cuál es el agente extintor, la cantidad de agente extintor que necesitas? Bueno, acá estamos haciendo la misma referencia, ya calculamos todo esto y vamos a ir a las tablas. Son importantes a la hora de decidir cuántos extintores se deben colocar. Más allá del resultado obtenido, nunca debajo del poder extintor, que no me salía el poder extintor, tenemos que ir al decreto 351, donde nos va a indicar la cantidad, es decir, la distancia que tenemos que tener entre los diferentes extintores colocados. Entonces vamos. 2.3 en el decreto 351 nos dice como alternativa al criterio de clasificación de los materiales o productos en muy combustibles o combustibles
y para tener en cuenta el estado de subdivisión que pueden encontrarse en los materiales sólidos, podrá recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos. Acá hay que hacer una salvedad. La carga de fuego por el decreto no involucra el estado de agregación de la materia, es decir, no te dice cuál es el estado. Si los 2000 kilos de madera que tenés en el sector de incendio son tablones, un bloque de madera o son un montón de bolsas de acerrín o de virutas de madera. No te indica eso. Lo que sí te está pidiendo, digamos, que vayas a lo que son eh, los cálculos de determinación de velocidad de combustión, que están en unas tablas aparte. Normalmente no lo tomes esto porque no, el decreto 351 no te habla de la dinámica de incendio, sino que te habla de poderes caloríficos. En este caso no lo puedes calcular, pero sí lo puedes calcular, por ejemplo, con el método de Gretner. Ni siquiera el método Purte avanza respecto a este tipo de situaciones. Entonces ahora vamos a ir a una tabla que va a clasificar los materiales según su combustión. Todo esto que tenemos acá está definido en la ley, está definido en el decreto, y vamos a tener que hay riesgos explosivos, inflamables, muy combustible, combustible, etc. Tres áreas típicas que nosotros vamos a tener, y vos fíjate que solamente comercial, industrial o depósito puede tener aceptado el riesgo explosivo. Es decir, podemos tener sustancias que pueden llegar a ser explosivas, pero no está nunca en el residencial administrativo que tenemos acá o en los espectáculos y cultura. Dentro de lo que es el comercio, depósito, industria, cuando vayamos a ver después en lo que es el cuadro de situación, de todo eso, en otro video que vamos a hacer complemento a este, vamos a ver que hay muchos lugares de este grupo que tampoco va a estar permitido el riesgo 1. El riesgo 2, muy inflamable, también está en el mismo grupo, sigue prohibido para las otras dos áreas. Y ya el riesgo 3, muy combustible, que son los combustibles ordinarios que tenemos, sí está estipulado. Bien, acá tenemos que aclarar algo, y acá está muy, muy clarito. Esto es la ley, esto es el decreto 351. Capítulo 18, que nos dice en el punto 2. Punto 2, resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos. Hay muchos que a esto le llaman ventilación mecánica y al que le sigue ventilación natural. Acá no se habla de ventilación, acá se habla de resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos. Lo que tiene que ver con la ventilación, tanto natural como mecánica, interfiere en lo que es la dinámica del fuego, que es otra historia, no es esto que estamos viendo acá. No sé de dónde salió eso. Acá es muy clarita la ley, que es la resistencia, son tablas, son cuadros que hablan de resistencia al fuego de elementos estructurales, en el caso 2.2.1 y 2.2.2 elementos constructivos. Si nosotros estamos en el valor de carga de fuego que vimos, que nos dio 93 y pico, estamos en esta franja de acá. Y como nuestra estructura dentro del espacio confinado era riesgo 3, quiere decir que los elementos estructurales tienen que tener una resistencia al fuego F120. Esto quiere decir que por 120 minutos los elementos estructurales no pueden colapsar, tienen que resistir perfectamente bien su estado original. ¿Qué pasa en el minuto 121? Es otra historia, pero tienen que resistir F120. Para los elementos constructivos, en el mismo caso que estuvimos viendo, que tenemos de 61 a 100 kilogramos por metro cuadrado, teníamos 93, acá nos dice que los elementos constructivos, en este caso, tiene que ser F180. Quiere decir que tiene que tener 180 minutos que soporten esto. ¿Cómo hacemos? Es muy fácil.
se toma toda la instalación con un riesgo, con una resistencia al fuego mínima de 180 minutos. Y de esta manera tenemos protegido adecuadamente nuestro sector de incendio. Y si no llegamos, hay que ir a las soluciones que nos brinda el mundo de la seguridad pasiva. El potencial mínimo para fuego clase B, si hubiésemos tenido clase B, tendríamos esta tabla que tenemos acá. Si nosotros lo hicimos para clase A, el ejemplo, pero si hubiese sido clase B con elementos todo y nos hubiese dado 93 kilos por metro cuadrado, para un riesgo muy combustible necesitamos una unidad de 10B. Y para el caso que nos convocó, que hicimos en los materiales de fuego clase A, vamos a necesitar 6A. ¿Qué significa 6A, 1A, 5B? Significa que necesitas un extintor que pueda tener la capacidad de extinguir, en este caso, 6 probetas para clase A. Las probetas son un montón de listones de maderas que ya están normalizados, que están expuestos, están construidos, están colocados uno encima del otro con determinada cantidad, tipo material, etc. Y eso forma un fuego de 1A. Se le da unos minutos de evolución del incendio y con un operador ya certificado se coloca el matafuego, se apaga eso y si apagó uno solo, entonces ese matafuego sirve para 1A, es decir, pudo apagar una probeta. Vos necesitas un extintor o un matafuego que tenga un agente extintor que pueda llegar a 6A. Tiene que apagar 6 veces ese tipo de probeta, es decir, 6 probetas una al lado de otra y este operador con ese extintor va a ir apagando cada una de estas. Lo mismo sucede para clase B. En clase B no son probetas de madera, obviamente, son bandejas con determinada cantidad de combustible y determinado también tiempo de quemado, y con estos extintores van apagando a ver cuánto llega. Y esa es la forma, a eso se refieren estos números tan misteriosos que vemos, 1A, 6A, etc. Ahora bien, nosotros vamos y traemos un extintor de incendio y nos da con uno solo suficiente para todo el sector de incendio. Y acá donde tenemos que empezar a evaluar la distribución de esos extintores, de los extintores, porque no es la cantidad de extintor que me dio la carga de fuego, sino que tenemos que definir la cantidad de extintores de acuerdo a la normativa que nos está dando la ley. Es decir, cuántos metros tengo que recorrer entre un extintor y el otro, y ahí donde vamos a tener la cantidad mínima de extintores que vamos a disponer. Pero esto también es muy importante tener presente el tipo de materiales combustibles presentes que pudieran incendiarse. Es decir, si vos tenés una carpintería y los extintores de polvo simplemente van a ser eficaces solamente en algo muy incipiente, pero si eso progresa con los extintores de polvo no te van a alcanzar, no te sirven. Vos tenés que enfriar la madera. Para enfriarla vas a necesitar otro tipo de agente extintor, en este caso agua. Disponés, si no tenés una red de incendio o rociadores, que sería, no sé, algo exótico, pero sí podés tener extintores de agua de gran capacidad, de 100 litros, 150, 200 litros, que son carros que ya están presurizados y automáticamente los abrís directamente, es como si tuvieses un camioncito bombero. Con eso puedes actuar mucho mejor que con los matafuegos de polvo. La gravedad previsible de un posible incendio, es decir, las dimensiones que tenés, la velocidad de propagación probable y la intensidad que puede llegar a tener. Esto va en cuanto a las características de los materiales que están involucrados, la eficacia del extintor respecto al riesgo presente, pues muchas veces tenemos extintores que no nos sirven.
por ejemplo, los extintores de dióxido de carbono están dispuestos para un fuego incipiente, pero más que nada en un lugar con riesgo BC, riesgo de elementos B, ¿cómo es? Combustible tipo B o electricidad. Pero para tipo B tampoco te sirve porque tenés que acercarte demasiado y lo único que hace es sacarte el aire del lugar, actúa por sofocación, pero vos lo que realmente necesitas es un enfriamiento, es cubrir eso con otra cosa. Ahí probablemente tenés que trabajar con espumas o con polvos químicos triclase. La facilidad de empleo es fundamental. Por ejemplo, en lugares de oficina donde la mayoría de la gente que está ahí son chicas, son mujeres, no es lo mismo tener un matafuego de 10 kilos colgado 1,5 metros de la pared, que en realidad pesa como 16, que va a ser muy difícil de manipular para gente que no tiene tanta fuerza. Entonces, en esos casos conviene instalar en vez de uno de 10, dos de 5, mucho más fácil de operar. También hay que ver que en oficinas profundas, es decir, grandes oficinas, en los núcleos centrales, tratar de no utilizar polvos químicos, porque cuando se abre un polvo químico se inunda todo el ambiente de polvo y es muy difícil encontrar una salida. Estas son cosas muy, muy importantes para ir manejando. El personal disponible para manejar el equipo, las condiciones de temperatura ambiental, otras condiciones, por ejemplo, viento, corriente, presencia de vapores, adecuación del matafuego a este medio ambiente, reacciones químicas desfavorables que puede llegar a generarse, es decir, una serie de estudios que vos vas a tener que empezar a manejar. Es muy importante que empieces a manejar todas estas recomendaciones, todo esto que estuvimos viendo en este video, que es el video inicial de una serie que va a completar finalmente un estudio de evaluación de riesgo de incendio en cualquier establecimiento. Ten en cuenta que acá el que define todo esto vas a ser vos, que sos el profesional actuante, el responsable del lugar. Muchas veces te vas a encontrar con la negativa o con problemas económicos. Bueno, tratamos de adecuar lo existente para optimizarlos, bajar las cargas de fuego cuando se pueda, eliminar los combustibles innecesarios en cuanto a cantidades, etcétera. Adiestrar, que no es lo mismo que eh, no es lo mismo que enseñar. Adiestrar es tener en un lugar la posibilidad de que la gente comience a manipular matafuegos, a vaciar aunque sea un extintor. Esto te puede servir mucho, por ejemplo, si vos tenés muchos de los extintores que están a punto de vencer y encontraste un lugar más o menos abierto donde puedas hacer ciertos líos con un polvo químico, por ejemplo, mostrarle a la gente cómo se utiliza esto. Esto es capacitación, pero más que capacitación es adiestramiento. Hay una diferencia entre estas dos cosas. Si no lo puedes hacer vos, llama a algún profesional que lo pueda llegar a definir. Armar simulacros dentro de un sector de incendio. Simulacros de incendio, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué cosas podemos encontrarnos realmente? ¿Cuáles son los inconvenientes? En caso de incendio vas a tener una capacitación hecha, un adiestramiento, un entrenamiento profundo que va a ser infinitamente más importante que tener todo esto en papeles. Esto es finalmente lo que tenemos visto hoy. Recordad que siempre la prevención es fundamental, fundamental. Entonces te damos ahora las gracias y te vamos a esperar en el próximo video que vamos a tener complementario a todo esto. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego y seguridad ante todo.